A ver, os voy a mandar un vídeo sobre un ejercicio de física de satélite. El ejercicio está sacado de Pau, ¿de acuerdo? A ver si con esto os queda un poquillo claro. Nos dice que la Estación Espacial Internacional tiene una masa de 450 toneladas y si se pusiera en órbita a 400 kilómetros sobre el ecuador de la Tierra, nos dice que calculemos la velocidad y la aceleración orbital de la estación, las vueltas que daría esa estación en 24 horas y la energía que sería necesaria para traspasar la estación desde una órbita de 400 kilómetros a otra que sea geoestacionaria. ¿Vale? Bien, aquí tenéis un esquemilla básico de lo que sería el problema. Entonces, por un lado tendríamos, en este caso nos hace referencia a la Tierra, ¿vale? Bueno, pues tenemos la Tierra y tenemos el radio de la Tierra, desde el centro de la Tierra hasta la superficie. Eso es el radio de la Tierra. Luego, la altura a la que se encuentra la estación espacial es desde la superficie terrestre, desde nos encontramos nosotros ahora mismo, tocando suelo. Esa es la altura. Esos son los 400 kilómetros que nos dice el problema. Y además, nosotros tenemos que saber que el radio orbital, ¿vale?, es precisamente desde el centro hasta donde se encuentra el cacharro, en este caso hasta aquí. Así que ese radio orbital será la suma del radio terrestre, o el radio del planeta, en este caso la Tierra, pero puede ser Marte, Júpiter, el que sea, y la altura desde su superficie. Eso es importante. Entonces, el ejercicio es muy sencillito. Nosotros sabemos que la velocidad orbital, ¿vale?, en este caso v sub 0, viene expresada por la siguiente expresión, la raíz cuadrada, ¿vale?, de la constante de gravitación universal, la masa, en este caso de la Tierra, y dividido entre el radio, cuidado, de la órbita, ¿vale? No es cualquier radio, es el de la órbita. Pues nos dan todos los datos, nos están dando la constante de gravitación universal, dato que nos da el problema. La masa de la Tierra, dato que nos da el problema. Y nos dice el radio terrestre y la altura. Pues ese radio terrestre y la altura, sumándolo, tendríamos nuestro radio orbital. Pues bien, expresando el radio orbital como la suma del radio de la Tierra más la altura, colocamos los datos ya expresados en unidades del sistema internacional. Radio de la Tierra, los 6.378 por 10 elevado a 6 metros. Son estos kilómetros. Y luego los 400 kilómetros expresados en el sistema internacional en metros es esta unidad. Sumado nos da que el radio orbital vale esto. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer ya es simplemente sustituir esos datos en nuestra expresión. Así que nos quedará el 6,67 por 10 elevado a menos 11. La constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, que nos dice que es 6 por 10 elevado a 24 kilos. Y todo eso dividido entre el radio de la órbita, que nos sale 6,778 por 10 elevado a 6. A eso le realizamos la raíz cuadrada y lo que nos dé será la velocidad en metros por segundo. Y esto nos da 7,68 por 10 elevado a 3 metros por segundo. Ya tendríamos la velocidad. Ahora, la aceleración orbital nos basamos en este mismo dato, porque recuerden que como este objeto va a describir una trayectoria circular, ¿vale?, en este caso esa aceleración será la velocidad orbital al cuadrado entre el radio de la órbita. Bueno, pues simplemente sustituyendo estos datos aquí ya calcularíamos la aceleración y nos quedaría 7,68 por 10 elevado a 3, y todo esto al cuadrado, y todo eso dividido entre los 6,778 por 10 elevado a 6. Y esto nos da 8,70 metros segundo al cuadrado. Pues bien, ya estará contestado el apartado A.
El apartado B nos dice ahora las vueltas que da la estación alrededor de la Tierra en 24 horas. Bien, si yo calculo el tiempo que tarda en dar la estación una vuelta, pues automáticamente en 24 horas yo sabré lo que tarda. Entonces eso es lo que vamos a calcular. El tiempo que tarda en dar la estación una vuelta alrededor de la Tierra. Y eso es el periodo, ¿vale? El periodo hay varias expresiones para poder calcularlas, pero con los datos que acabamos de hallar es muy fácil expresarlo de esta forma. 2pi dividido entre omega, que es la velocidad angular. Esa velocidad angular está relacionada con la velocidad lineal, ¿vale? Por esta expresión. Entonces, nosotros de aquí podemos despejar omega, ¿vale? Y decir que esto es la velocidad orbital entre el radio orbital y sustituir en esta expresión. Así que nos quedará 2pi entre la velocidad orbital entre el radio orbital. Si multiplicamos extremos por intermedio, esto nos quedará 2pi por el radio de la órbita entre la velocidad orbital. Y de aquí hallaremos el periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar la vuelta, una sola vuelta, la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues allá vamos. 2 por pi por el radio de la órbita. En este caso lo hallamos antes. Y es 6,778 por 10 elevado a 6 metros. Y todo eso dividido entre la velocidad orbital, que también la hallamos en el apartado anterior. Y eso nos dio 7,68 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Calculadora y a la guerra. Y esto nos da 5,55 por 10 elevado a 3 segundos. Bien, ese es el tiempo que tarda la Estación Espacial Internacional en dar una vuelta. Pues simplemente con un factor de conversión sabremos las vueltas que dará en 24 horas. Pues bien, ese factor de conversión será en 24 horas. Eso es lo que yo quiero saber. Pues yo sé que una hora tiene 3.600 segundos, ¿vale? Y yo sé que en estos segundos, que es lo que nos dio el periodo, una vuelta. Pues operando nos queda que las horas con las horas se simplifica, que los segundos con los segundos se simplifica y lo que nos da son vueltas. Y esto nos da 15,57 vueltas. Son las que da en 24 horas. Vale, y luego el último apartado nos dice la energía necesaria para traspasar la estación desde una órbita de 400 kilómetros a una órbita geoestacionaria. Es decir, que tiene que pasar desde una órbita a otra, desde una distancia a otra. Esa energía, esa variación de energía viene por esta expresión, ¿vale? Es una formulilla que os tenéis que saber. La variación de energía, eso va a ser igual a la constante de la gravitación universal, en este caso la masa de la Tierra, pues la masa del planeta, por la masa del cacharro, en este caso son las 450 toneladas, dividido entre 2 y multiplicado, ¿vale?, por la diferencia de, en este caso, las órbitas de dónde a dónde va. Pues en este caso irá de los 400 kilómetros a la órbita geoestacionaria, es decir, radio 1 menos 1 partido el radio 2. Este dato que tenemos aquí, el de la órbita geoestacionaria, esto hay que saberlo. Un satélite, cuando describe una órbita geoestacionaria, significa que el periodo es el mismo que el de rotación de la Tierra, es decir, 24 horas, ¿de acuerdo? Y esto son cosas que hay que saber. Así que el primer dato ya lo tenemos, los 400 kilómetros, el radio 1, ¿vale? Porque nos dice que va desde los 400 kilómetros, lo tenemos aquí, a una órbita geoestacionaria. Este radio lo tenemos que calcular y lo vamos a hallar por esta expresión de aquí, haciendo uso del periodo. Es decir, el periodo será igual a la raíz cuadrada de
4 pi cuadrado, el radio de la órbita al cubo, entre la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra. De aquí podemos despejar nosotros ese radio de la órbita y nos va a quedar la raíz cúbica, ¿vale?, de el periodo al cuadrado por G por masa de la Tierra entre 4 pi cuadrado. Igual esta expresión también la habéis visto así, ¿vale? Porque a veces se expresa de una manera o de otra. Es aquí con un cuadrado, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma, despejando, ¿vale? Pues bien, sustituyendo en el radio orbital, nos va a quedar el periodo, al ser geoestacionaria, ya lo habíamos dicho, 24 horas. Pues nos va a quedar esos 86.400 segundos, que son 24 horas, al cuadrado. Por la constante de gravitación universal, 667 por 10 elevado a menos 11. Por la masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24. Y dividido entre el valor de 4 por pi al cuadrado. Y a eso le realizamos la raíz cúbica. Y eso nos da... El radio nos da 4,23 por 10 elevado a 7 metros, ¿vale? Este sería el radio 2, porque va desde los 400 kilómetros a esta órbita, ¿vale? Es decir, que aumenta su radio, si os fijáis. 4,23 por 10 elevado a 7 metros, ¿de acuerdo? Pues ya estamos en condiciones de utilizar esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a colocarla por aquí debajo. Y esto nos va a quedar la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24, por la masa del cacharro, que son 400 toneladas. 450, perdón, toneladas. Esto nos va a dar 4,5 por 10 elevado a 5 kilos. Dividimos entre 2. Será 1 entre el 4 por 10 elevado a 5, ¿no? El radio 1, menos 1 partido de 4,23 por 10 elevado a 7, ¿de acuerdo? Y la energía nos dará evidentemente en julios. Y esto nos da 2,23 por 10 elevado a 14 julios, ¿vale? Este sería el resultado del ejercicio. No es difícil, hay que saberse expresiones, ¿vale? Pero ya os digo, hay que hacer bastantes ejercicios. Espero que os haya servido de ayuda para preparar el examen. Un saludo.